Bueno, esto va a ser una lectura de los términos claves de imperialismo, que son notas número uno. Primero hay que abrir los términos claves. Now, lo que necesito que entiendan es que términos claves no son nuevos vocabulario. Son ideas, son 15 ideas. Mira, son 15 ideas que son las ideas más importantes de toda esta unidad. Cuando las doy lectura en esto, le estoy dando las 15 ideas más importantes de la unidad. Y así cuando llegamos a esas notas y ya hemos hablado de uno de los términos en esta sección, es más fácil de entender lo que está pasando. Primer término es imperialismo. La policía que un país más poderoso toma una territoria más débil. La razón más importante por qué la toman es porque quieren más poder. Now, ¿por qué quiere decir que si tomas una tierra va a ser más poder? Porque al agarrar más tierra, agarras más recursos naturales de la tierra. Si tienes más recursos naturales, puedes hacer más negocio, que quiere decir más dinero. Y cuando tienes más dinero, quiere decir más poder. Más tierra quiere decir más poder. Y la razón de imperialismo es para ser más poderoso un país. El imperialismo empezó con Europa en los 1500, 1600, cuando Inglaterra, Francia, Portugal y España iban por todo el mundo y tomaban tierras, porque podían, porque tenían un ejército poderoso. Mío, 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 mine, 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 por todo el mundo, porque podían. Y más tierras agarraban, más poderosos eran. Now, estamos hablando de imperialismo de los Estados Unidos, pero cuando los Estados Unidos nació en 1776 era un país muy débil, apenas había nacido, no podía tomar otras tierras más débiles, no había. Vamos a hablar de imperialismo de los Estados Unidos como el año 1900. Para el año 1900 los Estados Unidos ha crecido bastante como país. Está grande, está fuerte, tiene un ejército grande. En la unidad que hemos hablado que acabamos de acabar de industrialización hizo mucho dinero para los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos convirtió mucho ese dinero y lo convirtió en un ejército poderoso. Ahora queremos ir al resto del mundo y tomar tierras porque tenemos dinero, porque tenemos ejército poderoso, porque queremos enseñar qué fuertes somos. Estamos en un punto de nuestra historia que queremos como demostrar al resto del mundo que no somos un país débil, que somos un país que es fuerte y que si te metes con nosotros vas a tener problemas. Queremos demostrar qué fuerza teníamos. Necesitamos empezar a tomar tierras alrededor del mundo. Pero no nomás puedes ir a tomar una tierra, porque si tomas una tierra nomás porque puedes, te miras como un bully o como alguien que es abusando de su poder. Y cuando estás hablando de hacer cambios de negocio por todo el mundo, nadie va a querer hacer cambios contigo porque te van a tener miedo. Tienes que hacerlo de un modo que no te mires como la persona mala, que no te mires mal. Para los Estados Unidos, cuando era tiempo de imperialismo, el problema era que los países de Europa ya habían tomado todo. Si ya tomaron todo, cómo puedes agarrar imperialismo? ¿Cómo puedes agarrar tierras? Hay tres modos. Uno es por ir a guerra. Y vamos a ir a guerra con España y le vamos a ganar y les vamos a quitar tierras. Dos es comprarlo. Vamos a usar el dinero que tenemos y vamos a comprar Alaska y les va a ir muy bien con Alaska. Y la tercera es robarlo. Ir a guerra, comprar o robar. ¿A qué los vamos a robar? Los vamos a robar Hawái, que es un lugar que nos ha hecho muchísimo dinero. Now, en ir a guerra, no puedes ir nomás decir a España que era el país que queríamos. Era el país de los de Europa que era el más débil. Now, no quiere decir que eran débil, era que era el que tenía menos fuerza de los países poderosos. Y tienen mucha tierra. Si le ganamos en guerra, les quitamos tierra que queremos. Empezamos para hacer esa situación una realidad, necesitamos de ser una situación donde no los miramos mal por ir a guerra con España y hasta a lo mejor los miramos bien. Y eso va a ser por la área de Cuba. Cuba estaba peleando por su independencia con España y cada vez que España um, este, que oía que peleaban por independencia, los paraban y les ganaban, porque Cuba no tenía la fuerza para ganarle a España. Vamos a usar un término que se llama Yellow Journalism. Es de periódicos. En el 1900 no tenían teléfono, no tenían el internet, no tenían radio, no tenían televisión. El número uno modo de agarrar información era de los periódicos. Periodistas, para tratar de vender más periódicos, empezaban a exagerar sus reportajes para que las historias se vieran mejor y que agarraran la atención de los que leían los periódicos y más compras. Si mejor estaban tus historias, más compras ibas a hacer, o más ventas ibas a hacer, perdón. Yellow Journalism es la idea de tomar la verdad y jugar con ella. No completamente echar una mentira, pero estirar la verdad para que se oiga la historia mejor.
So, lo que vamos a hacer con España es, vamos a empezar a hablar de qué tan mal los periodistas empezaron a escribir historias de qué tan mal los de España eran con estos pobrecitos de Cuba y que si hubiera alguien que podía defender a estos de Cuba porque los de España son malos. Y la idea era que nosotros, los Estados Unidos, iba a ser el país que iba a venir a defender a los cubanos contra esos malos españoles. Y así podíamos ir a guerra con España y así podíamos ganarles y tomarles su tierra sin verse mal, porque no les ganamos porque queríamos quitarles su tierra, les ganamos porque estamos defendiendo a Cuba. Al defender a Cuba fue el modo que pudimos entrar a esa guerra y ganarles como queríamos. Rough Riders eran un grupo que voluntaban ir a guerra. Su líder era Teddy Roosevelt, el presidente que hemos hablado. Él quería ir a guerra, pero ya estaba muy viejo, se lo dijeron que no puedes ir. So él y otros grupos decidieron ir a guerra y mandarse ellos mismos. So al mandarse, tiene que decir que ellos compraron su comida, sus armas, y se fueron a Cuba a pelear contra los de España. Es el último grupo de voluntario que van a aceptar porque se metieron en el camino del ejército. El ejército iba a hacer algo en Cuba y luego ahí venían los Rough Riders a meterse en el camino. So ya no dejan hacer esto. Pero Teddy Roosevelt va a agarrar se va a hacer muy famoso por esto. USS Maine, la situación entre los Estados Unidos y España todavía no estaba bastante mal para ir a guerra. Los periodistas amarillistas, ya los journalists, escribían muchas historias, pero no era bastante. Una cosa que decían es que en Havana, que es la capital de Cuba, estaba muy mal la situación. Los Estados Unidos mandó un barco de la naval, un warship, un barco de guerra, a ir a recoger a toda esta gente americana que vivía en Cuba, para traerlos para atrás a Estados Unidos, como la situación en Cuba estaba tan mal, como decían los periodistas. Y cuando este barco estaba en la agua recogiendo a la gente, el barco explotó. No, a este momento no sabían qué era la verdad, por qué explotó el barco, pero los periodistas amarillistas empezaron a decir que era el ataque del enemigo, que el enemigo atacó, que no había evidencia, empezaron a decir que el enemigo atacó y empezaron a decir que España era el que había atacado. La verdad es que un fuego empezó en el barco y se fue a donde estaban todas las bombas y fuego y bombas no es buena combinación, explotó el barco. Era un accidente, pero los periodistas no dijeron eso. Eso causó que entráramos a la guerra. Ahora estamos en la guerra con España y es exactamente lo que queríamos. Le vamos a ganar fácilmente y van a hacer el Acuerdo de París de 1898. Se acaba la guerra, Cuba le da su libertad, Cuba va a ser un país independiente y nosotros vamos a agarrar a la isla de Guam, que está cerca de China, y la isla de Puerto Rico, que está en el Caribe. Y también vamos a comprar las Filipinas por 20 millones. De este acuerdo agarramos una, dos, tres tierras. Y más tierra quiere decir más poder. Los Estados Unidos se va para arriba. Ahora que ya tenemos esta tierra de Puerto Rico, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿La vamos a hacer un estado? No estaban seguros. Pasaron una acta que se llama the Foraker Act. Y la acta es simple. Dice que Puerto Rico va a tener un gobierno civil. Un gobierno que es criado y hecho por ellos. Pero no van a tener un presidente. Porque el presidente de Puerto Rico es y siempre va a ser el presidente de los Estados Unidos, que ahorita es Donald Trump. Donald Trump es el presidente de Puerto Rico. Lo que ellos tienen es un gobernador. Y el gobernador de Puerto Rico actúa como si fuera un presidente. Y no es parte de los Estados Unidos como un estado. Hacen sus propios negocios, hacen sus propios tratos, pero pero los dos Estados Unidos sí son sus dueños. Somos dueños de Puerto Rico, pero se corren su gobierno ellos mismos. Y hasta ahorita no se han hecho el 51 estado. En Cuba le dimos independencia porque nosotros le ganamos a ayudar contra los españoles, pero tenemos un miedo que Cuba está muy cerca a Florida. ¿Y qué tal si algún día Cuba en un negocio o de una deuda vendía parte de Cuba a un enemigo de nosotros? Ahora tuviéramos un enemigo 90 millas de Florida, tan cerquitas. Pasamos a algo que dice The Platt Amendment, que era una enmienda de la Constitución de Cuba. Y la enmienda en la Constitución decía que ellos nunca podían vender o prestar o hacer un trato que dejaba algo de Cuba entrar en nuestros enemigos. No podían vender a Cuba a nadie más. Y eso es el modo que tratamos de protegernos de que algún día un enemigo se iba a entrar a Cuba y de poder atacarnos como estaba tan cerca de Cuba. Boxer Rebellion. Boxers era una organización de chinos secreta en China que en China
todos los países de Europa y los Estados Unidos estaban haciendo cambios. Entraron, tomaron Cuba, tomaron China y de ahí le estaban sacando mucho dinero a China. So en China, inglés, los francés, los portugués, los españoles y ahora los Estados Unidos, todos estaban sacando dinero. Los únicos que no estaban sacando dinero de China eran los chinos. Y por fin se enojaron un grupo secreto que se llamó los Boxers y empezaron una rebelión. Pelear, matar. La idea es, si matamos a todos los blancos, a ver si se van todos, si tienen miedo. Se empezaron a matar a muchos y estaban haciendo exitosos, pero después los europeos y los Estados Unidos decidieron unir todos sus ejércitos chicos que tenían en China, y cuando unes ejércitos chicos de cada país y lo pones junto, se hace un ejército poderoso. Y ese ejército de todos los países juntos eliminó a los Boxers y no pasó nada más, pero sí enseñó que había mucho coraje en esos países que nomás los tomaban. Dollar diplomacy es la idea de agarrar el dinero, usar dinero para agarrar poder. En los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, el que más habla, se hizo presidente y él tenía la policía que era Big Stick Diplomacy. La idea de speak softly y carry a big stick. Habla despacio pero carga un barrote grande. Y la idea es pregunta por lo que quieres, despacio y calmadamente. Si no te lo dan, agarras el barrote y se le pegas en la cabeza hasta que te lo den. Ese era Big Stick Diplomacy. Cuando él se retiró de presidencia, le dejó la presidencia a uno que era como su ayudante, se llamaba William Taft. Y William Taft es su presidente. Y él también usaba Big Stick Diplomacy, de usar el poder del ejército para agarrar lo que quería. Pero él pensó, estamos ricos. ¿Por qué tenemos que hacer una amenaza de guerra con el ejército si podemos usar el dinero para agarrar el poder que queremos o agarrar lo que queremos? So, él también usaba el poder económico que teníamos los Estados Unidos. Y en la nota le vamos a hacer un ejemplo de cómo es eso. Pero la idea es, cuando se necesita el ejército, usamos el ejército para agarrar lo que queremos. Cuando podemos usar dinero, usamos el dinero para agarrar lo que queremos. Con que al último agarremos lo que queremos, William Taft no miraba el problema con eso. Y esto se acaba la época de imperialismo americano. Ahora empezamos la época de la Guerra Mundial número 1. ¿Cuáles fueron las razones por que empezó la guerra? Había 4. Era nacionalismo, imperialismo, militarismo era como del ejército, y alianzas secretas. Esas 4 cosas que vamos a hablar en notas número 5 van a combinar para que Europa esté listo para ir a guerra. Y vamos a explicar eso después. Pero nacionalismo es una de las 4 razones. Y que es imperialismo es cuando la gente tiene mucha alianza a los intereses de nuestro país. La idea es que tú quieres que tu país sea número 1 y estás listos a pelear. Nacionalismo puede ser algo muy peligroso, porque cuando estás tan acelerado que dices que tengo que pelear por mi país, tengo que ir a defender a mi país, entonces es mucho más fácil para mandarte a pelear. Les voy a enseñar un video que en Francia estaban bordando soldados al tren y sus familias venían con ellos y estaban celebrando, levantando banderas en el aire como si iban a ir a ver un juego de fútbol, en vez de ir a una de las peores guerras que hemos tenido. Porque en el nacionalismo, que es como que tienes como mucha alegría de tu país y quieres ir a defenderlo, causa que no pienses bien y que no pienses las situaciones. Y cuando dices que quiero ir a guerra, de veras no entiendes lo que estás haciendo. Pero ya que vas a guerra y se te baja el nivel de nacionalismo, puedes decir, oh, ya no soy nacionalista, ¿puedo irme para atrás a mi casa? Claro que no, ya estás atorado en la guerra y tienes que pelear. So, nacionalismo puede ser algo peligroso. Lusitania es un barco que era de inglés, de los British, que fue bajado en el mar por un U-boat de Germany. U-boat es un submarino de Alemania en 1915. El problema es que tenía 128 americanos. Cuando los alemanes atacaron este barco, que era de pasajeros nomás, este no era de guerra, era un barco de gente, mataron a 128 americanos y casi en los Estados Unidos entró la guerra. Porque cuando la guerra empezó de la Guerra Mundial número 1, los Estados Unidos eran neutral. Decían, no vamos a pelear en un lado, no vamos a pelear en el otro lado, nomás les vamos a vender todo lo que necesitan para ir a guerra. Armas, comida, los uniformes, todo lo que los dos lados necesiten, nosotros les vamos a vender. Y nosotros vamos a hacer muchísimo dinero sobre la Guerra Mundial número 1. Pero cuando la Lusitania fue atacado y 128 americanos fueron matados por los submarinos alemanes, casi entramos a la guerra. Pero los alemanes dijeron, ok, ya no vamos a atacar a barcos pasajeros. Barcos de guerra sí, barcos que tengan las armas sí, pero barcos pasajeros ya no. Y los Estados Unidos se echó para atrás y no va a entrar a la guerra. Pero en 1917 por fin sí va a pasar esto.
los Estados Unidos va a entrar a la guerra porque los alemanes miraban que aunque nosotros estábamos ayudando a ellos también, le ayudamos mucho más a Inglaterra y Francia. Y aunque decíamos que éramos neutral, lo que la verdad era que éramos casi aliados a los Francia e Inglaterra. En Alemania dijo, si vas a ayudarle tanto a mis enemigos, Francia e Inglaterra, entonces eres mi enemigo. Y empezaron a atacar más barcos que eran pasajeros que mataban americanos. Y aunque los Estados Unidos decían que no hicieran eso, no les importaba, porque sean ustedes Estados Unidos, se hacen como que son neutrales, pero le ayudan a ellos más que a nosotros. Y Alemania le va a mandar un mensaje a México. Y el mensaje era que si los ayudan a ganarle a los Estados Unidos, ustedes mexicanos pueden reclamar mucha de la tierra que perdieron con la guerra contra los Estados Unidos. ¿Qué tierra están hablando? Están hablando de las tierras de Texas, de Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Nevada. Toda esa tierra era de México y la habían perdido México a los Estados Unidos en la guerra en 1848. So, Alemania pensaba, si México todavía está enojado sobre esa pérdida de tierra, a lo mejor empieza una guerra con México, me digo, con los Estados Unidos en la frontera de México y los Estados Unidos, y en vez de los Estados Unidos hallarle a Inglaterra y Francia, se concentra en pelear contra México. Y la idea era que Alemania iba a ganar la guerra y luego iba a venir a México a ayudarle a Alemania a ganar y que México podía agarrar sus tierras para atrás. So, ¿qué fue la decisión de México cuando a Alemania mandar este mensaje? La respuesta es nada, porque nunca agarraron el mensaje. Inglaterra interceptó el mensaje y se lo enseñó a los Estados Unidos diciéndole, mira lo que esta Alemania está tratando de hacer. Está tratando de ser México, que es tu aliado, y convertirlo en tu enemigo. Y eso causó que los Estados Unidos declarara guerra en Alemania y entramos a la guerra. Y vamos a ayudar bastante. Y se va a acabar la guerra en 1918. Al fin de la guerra, decidieron que esa guerra estaba muy, muy mal. Una de las peores guerras en la historia. Y vamos a hablar por qué después. Pero querían que nunca pasara otra vez. So, presidente Wilson de los Estados Unidos hizo una lista de puntos importantes, que eran the 14 points, los 14 puntos importantes, que eran 14 ideas para evitar una guerra, que nunca tuviéramos otra vez y que manteniéramos el paz después de esta guerra. Uno de esos era League of Nations, la Liga de Naciones, que es un lugar donde las naciones se unían para tratar de resolver problemas sin ir a guerra. Tratar de, si dos países estaban listos para irse a guerra, tratar de encontrar un modo para que no se fueran a guerra. A lo mejor hacíamos más cambios de negocio con un país para mejorar su economía y si su economía estaba mejor, no se iban a guerra. Pero es un modo de mantener paz y resolver problemas sin ir a guerra, resolverlos con palabras. La guerra de World War I, de la Guerra Mundial número 1, se acabó cuando firmaron el Acuerdo de Versailles, Treaty of Versailles. Versailles es una ciudad que está bien cerquita de París. Y acabó la guerra. Muchas de las cosas que hicieron en la Treaty of Versailles va a causar que la guerra número 2, la Guerra Mundial número 2 pase. Y después hablamos por eso. ¿Ok? Hope you, que